quiero hablar hoy de los obstáculos que tenemos ante los desafíos. El domingo pasado estábamos hablando de que somos desafiados para desafiar, pero estas dos palabras, ¿no? Obstáculo y desafío, no son palabras que nos gustan por lo general. ¿A quién le gustan los obstáculos? ¿A quién le gustan los desafíos? Son palabras que a veces nos pareciera que no son muy buenas, pero sin ellas no podemos enfrentar situaciones en las cuales luego nosotros, de acuerdo a ellas, vamos a poder avanzar, crecer y sembrar. Imposible que si nosotros no tenemos desafíos y con ello obstáculos, nosotros vamos a poder avanzar, crecer o sembrar. Y en la manera que nosotros gestionamos a estos obstáculos y a estos desafíos, es en la manera que voy a cumplir las metas. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿No es cierto? A medida que avanzamos, creo que vamos a irlo entendiendo todavía mejor. Porque hablábamos de que no quiero llegar al final del año y decir, bueno, hago un balance de mi vida y me doy cuenta que estoy o en el mismo lugar o para atrás en vez de haber avanzado. Entonces, bueno, pararse en el camino, como dice la palabra, y mirar las sendas por donde voy. Mirar por dónde voy, porque todo lo que hago hoy, todo lo que hacemos hoy, repercute en mañana. Todo lo que yo hago, todo lo que siembro hoy, repercute en lo que voy a hacer mañana. Yo no puedo borrar el ayer, pero sí puedo trabajar para que mi futuro sea un futuro sembrado de bendiciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, indiscutiblemente que lo que hacemos nosotros en nuestra vida va a tener una repercusión en el futuro. Tú dices, no, yo no estoy haciendo nada, también va a repercutir en tu futuro, no va a haber nada. Pero y tú dices, bueno, algunas cosas hago muy bien, eso también va a tener repercusión y otras no haces tan bien, también van a tener. Es indiscutible que nuestro caminar se produce una siembra, que los primeros afectados somos nosotros y también el resto de las personas que nos ayudan y que están a nuestro lado. Entonces, por eso nosotros queremos, pensando en esto, que mi hoy repercute en el mañana, por lo menos yo hago este pensamiento. Yo quiero que Dios esté en mis planes. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que Dios esté en lo que seré mañana, en lo que va a suceder mañana. Yo quiero que Dios. Y también esto es algo importante que creo que todos conocemos. Hay un texto en donde nos dice, a ver, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué me dice? Que hay una luz que me guía hacia la dirección correcta donde Dios me quiere llevar. Pero yo no quiero llegar a usar este texto bíblico cuando tengo problemas o cuando tengo tropiezos. No quiero tener que tropezar para decir necesito la palabra de Dios. Yo quiero caminar, que en el plan mío de mi vida esté la palabra de Dios alumbrando. Lamentablemente, creo que la mayoría de nosotros hemos tenido, salvo los niños, que a veces también tienen que enfrentar, conocer al Señor, cada uno por su propia cuenta, después de haber tropezado, cada uno de nosotros vino con una vida tropezada, ¿no? Por lo menos yo vine con una vida que estaba con tropiezos, con problemas, con situaciones. Y allí fue cuando puse la luz, la palabra que me indique el caminar. Pero qué bueno es decir, no quiero llegar, ahora que conozco al Señor, a tener ese tipo de problema, sino quiero que Dios esté en mis planes. Dilo a ti misma, quiero que Dios esté en mis planes. A ver, repetimos, quiero que Dios esté en mis planes. Quiero que Dios
esté en todo lo relativo a mi vida. Y para avanzar, necesito ponerme metas, ¿no? Para avanzar, necesito ponerme metas, porque si no me pongo metas, no voy a saber al final del año si he avanzado o no. Entonces, para saber si me he movido de un lugar, necesito ponerme metas para esto. Y yo quiero nombrar algunas características que tienen que tener las metas. No quiero hacer una clase de metas y de cosas, pero sí quiero decir algunas pautas, porque hablando estos días con algunos hermanos, me decía, bueno, pero ¿cómo sé? ¿Cómo hago? Y muchas veces no podemos avanzar o no tenemos idea cómo. Entonces nosotros necesitamos tener metas y estas metas necesitan ser claras, de tal manera que así como está el dibujo, yo sé a qué dirección voy. Tienen que ser metas concretas, porque a veces nuestras metas no son concretas y tienen que ser metas medibles. ¿Qué significa? Que yo puedo saber qué se realizó, porque a veces decimos, bueno, la verdad que quisiera avanzar en mi vida. Bueno, está bien. Me gustaría conocer más de Dios, ¿no? Sí, la verdad que quiero hacer cosas diferentes. Quiero conocer gente. Y nuestras cosas son tan así que terminó el año y no sabemos ni siquiera para dónde fuimos. Entonces, una meta clara, medible, es decir, bueno, quiero comenzar a caminar 15 minutos diarios en un mes, para que el mes próximo camine el doble. Quiero invitar a una persona que está sola todas las semanas a mi casa a comer, para compartir con la persona, escucharla y también que conozca del Señor. Quiero hablar con mis vecinos, que sea uno por semana. Quiero ponerme esa meta. Quiero tener una meta. Quiero leer 2 capítulos de la Biblia por día y a ver si puedo ser consecuente a lo que he dicho. Metas que sean claras y medibles. Metas, ¿no es cierto?, que sean alcanzables. ¿En qué sentido? En que debo establecer algo, por supuesto, desafiante, porque si no me desafía, bueno, voy a tener como meta levantar la silla de estas 3, 4 sillas cuando termine la reunión. Bueno, es una meta que no me desafía para nada. Tengo que tener metas desafiantes, donde vea el poder de Dios sobre mi vida, donde vea que puedo hacerlo. Y a veces, cuando son esas metas tan desafiantes, quizá la tenga que hacer en 2 etapas o en 3 etapas, pero lo importante es poner metas, ¿no es cierto?, alcanzables y realistas. Con esto no estoy diciendo que mates tu fe, estoy diciendo que sean desafiantes, pero que no digas, bueno, voy a leer la Biblia en un día. Me va a venir un bajón terrible al terminar el día, porque no la voy a leer cuando nunca la he ido. Voy a caminar 15 kilómetros desde mañana y nunca he caminado ni 100 metros. Entonces a veces nuestras metas son en frustración, que no vengo haciendo nada, y pongo metas que no las voy a alcanzar ni las voy a medir. Entonces yo necesito establecer metas de esta manera y que también darle un tiempo. Bueno, voy a empezar y voy a caminar 10 kilómetros por día. ¿Cuándo? No sé. Cuando venga. No, tengo que establecer tiempos, porque todo eso me va a ayudar a poder. Ahora, cuando tú establezcas metas, y quiero que esté claro esto, cuando tú establezcas una meta, van a surgir miles de obstáculos. Esto lo tienes que tener claro, porque si no lo tienes claro, lo primero que vas a hacer, vas a tirar la meta para atrás y vas a decir, pero para esto empecé. Cada vez que establecemos una meta, van a surgir obstáculos. Y esto es el freno para que no llegues al lugar que tenías que llegar. Esto es un freno para que puedas avanzar, crecer y sembrar. Entonces tengo que tener tan en claro que si yo pongo una meta, no creas que va a ser todo, porque la meta te está desafiando a no ser el mismo que ayer. Y la palabra
es tan clara también para esto y nos habla de esto. Mira lo que dice este texto bíblico, lo he puesto en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de una vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Sí? ¿Lo leemos de vuelta? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de una vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia. ¿Qué cosa? La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Qué interesante que es pensar que aún en esto, en las metas, en el correr, está Dios, ¿no? Es cierto que las empresas usan todo esto, porque las empresas copian a la palabra de Dios. Dios, el creador, es el que tiene las cosas bien claras. Y entonces yo quiero que veamos qué nos está hablando este texto bíblico. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera puesta por Dios por delante. Cada uno de nosotros. ¿Lo recibes a esto? Dios tiene para ti una carrera la cual quiere que corras. ¿Sí? Dios tiene una carrera para ti. Esto es lo que dice el texto bíblico. No me voy del texto bíblico. Voy a estar solamente con el texto bíblico. ¿Qué dice? Estamos rodeados por una enorme multitud de gente de fe. Es decir, que yo corro una carrera que tengo por delante, pero así como la corro, hay mucha gente de fe que también está alrededor mío y que son los que me alientan. Porque si aquel lo hizo, si aquel pudo, ¿por qué no yo? Si aquel corrió, si aquel llegó, si aquel alcanzó la meta, ¿por qué no yo? Ahora, nosotros necesitamos, dice ahí ese texto, quitar el peso que nos impide correr. Obstáculos. Obstáculos. Eso es lo que está diciendo. El peso que nos impide correr. Los obstáculos que nos se presentan en nuestra vida a diario. Y hoy en día, cada día hacen equipos o ropa de correr que es más liviana, que se pega y parece piel unida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre se trató, aún las deportivas, que sean tan livianas o tan adaptadas al pie para correr. Porque la gente se dio cuenta que mientras más peso llevo en mi cuerpo, más me cuesta correr las carreras. Entonces, pero esto lo dijo el Señor, que necesitamos quitarnos el peso que nos impide, que nos obstaculiza. Son obstáculos que tengo que identificarlos, que tengo que darme cuenta, ¿no es cierto? Y estos obstáculos pueden ser externos. Estos obstáculos que se me presentan para que no llegue a mi meta, pueden ser externos. Puede ser gente que está a tu alrededor. Pueden ser familiares a veces. Gente que te critica, gente que te desinfla, ¿no? Cuando tú presentas tu meta, te desinflan, te critican. Esas personas que están a tu alrededor, que en vez de alentarte en el momento de la carrera, son los que te echan para atrás, ¿no es cierto? Pueden ser aquellos que nos atacan. Estos pueden ser los agentes externos a nosotros. Pero es importante esto, que dice que hay un peso y a veces nos cargamos con el peso de otra. Estoy llevando encima mi familia inconversa. Es cierto, ora por ella, pero entrégale al Señor tu familia. Estoy llevando sobre mí la situación que hay de conflicto. No la lleves sobre tu vida. Entrégasela al Señor y así como eso,
No sé qué va a pasar de mi futuro. Estoy tan angustiado. Me vivo pasando el día pensando en mi futuro. No te pases el día pensando, porque tu mente está saturada y no va a vislumbrar qué va a suceder. Sí, piensa en metas, en proyectos, pero no te pases el día en el mismo pensamiento. ¿No es cierto? Y otros obstáculos que habla este texto bíblico, y el más fuerte de todo es el pecado. El pecado es una palabra muy genérica, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir qué es el pecado? Yo diría que el pecado abarca todo aquello que me aleja de correr la carrera que Dios ha puesto por delante. Entonces, nadie te va a decir, ¿está bien o mal que yo vea 2 horas de televisión por día? Sí, el problema de cada uno de saber qué hacer. Es importante saber que lo que esté mal es aquello que me impide correr la carrera que tengo por delante de Dios. A veces quisiéramos una lista de lo que es pecado y de lo que no. No estoy hablando de las cosas de robar, de mentir. No estoy hablando de esas cosas que todos saben, sino aquellas cosas que la ponemos en nuestro corazón y decimos, está mal que yo haga tal o cual cosa, que yo haga deporte. No, el deporte es saludable. Está mal que yo trabaje, el trabajo es salud, es bueno para la familia, es normal y corresponde. Pero si mi vida está en el trabajo, mi vida está en el deporte, mi vida está... Bueno, por eso digo que aquí dice el pecado que nos asedia, dice otra versión. El pecado que pareciera que se nos pega como un imán. ¿Y qué es el pecado? Pecado es todo aquello que me impide hacer la voluntad que Dios planeó para mi vida. La voluntad que Dios planeó para mi vida. ¿Qué otro obstáculo puede haber? Uno que es grandísimo. El obstáculo puedo ser yo. Yo puedo ser un obstáculo, ¿verdad? ¿No? Puedo ser ese obstáculo que me impide correr. Y allí dice, corre con perseverancia. Este es el consejo divino. ¿Qué es perseverancia? La perseverancia es aquel que es constante, es decidido, se mantiene y aunque los obstáculos están, corre la carrera. Entonces, ¿qué cosa diferente sería lo contrario, el antónimo de perseverancia? Es lo que me va a impedir que en mi yo sea lo que traiga problema. La inconstancia, ¿no? Qué tremendo cuando somos inconstantes. Lógicamente que no voy a poder llegar a la meta. He dicho que voy a leer 15 minutos por día la Biblia y ya el segundo día no tengo ganas. La inconstancia, el incumplimiento. Sí voy a ir, pero luego, bueno, que me surgen problemas y tantas otras cosas. La indecisión, tremendo. Cuando no sabemos qué hacer. A ver, si voy, no voy, si hago, no hago, lo cumplo, no lo cumplo. La indecisión, renegar. Yo puse renegar para no poner quejoso. Siempre estar ahí. Eso me quita la fuerza para que mi meta llegue al lugar. Entonces, ¿qué pasa? Eso me derriba y eso me hace rendir. Y qué tremendo que es que la palabra nos habla. La palabra nos habla de cómo correr la carrera. La palabra me indica cómo tengo que hacer para fijar metas. Ahora, ¿qué hago con todo lo que está acá adentro y me impide que haga las cosas todas estas? ¿Qué hago con esto? Tengo que derribarlo. Y allí hay un texto también. La palabra tiene todo lo que necesitamos. Allí este cuadro, este dibujo es dinamita. Dice, porque las armas de nuestra milicia, está hablando de nuestra carrera como cristiano, de nuestro andar como cristiano. Las armas de nuestra milicia, nosotros necesitamos armas para vivir el día a día, para correr. No son
carnales. O sea que me enojo con el vecino y aunque tenga ganas de ir a golpearle la puerta y darle un palo en la cabeza, no puedo, porque lo voy a lograr es que él me dé otro palo y terminemos los dos en la cárcel o en el hospital. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo destruyo el enojo? ¿Cómo destruyo aquellas cosas que vienen sobre mi vida? La comodidad. ¿Cómo destruyo esas cosas? Dice que las armas del Señor, dice que nosotros necesitamos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Quizás los que vivimos hace unos años aquí en Andalucía y en España, hay muchas autopistas, ¿verdad? Hay muchas autovías y esas antes, en muchas de ellas, eran montañas. Y que si alguien no te lo dice, allí hubo una dinamita que destruyó las montañas y hoy son lugares donde pasan grandes autopistas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un montón de montañas dentro de nuestra cabeza, con conceptos, con preceptos, con comodidades, con cosas que han ido creciendo, que van en contra de la verdad de Dios. Por eso es lo que nosotros decíamos, que la importancia de no amoldarnos a este mundo actual, sino este texto lo vamos a usar hasta que pueda ser parte nuestra en nuestra vida. No puedo amoldarme a todo lo que me vende el internet, la televisión, la radio. No puedo moldarme a todo lo que veo en la calle. Yo necesito transformarme mediante la renovación de mi mente. Porque si no, no voy a lograr que la meta, que la carrera llegue a su fin. ¿Y cómo lo hago? Dinamita las estructuras que te impiden avanzar. Dinamita aquellas cosas que batallan en tu mente contra Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder salir. Y esto es una decisión fuerte y valiente. Entonces, habíamos dicho que por un lado necesito metas claras, alcanzables, ¿verdad? Necesito tener algo en lo cual voy a llegar, pero necesito también dinamitar aquellos pensamientos que son obstáculos para los cuales puedo llegar a la meta que Dios ha fijado. Necesito dinamitar, porque muchas veces tengo buenos talentos, pero los tengo enterrados. Muchas veces quiero avanzar, pero mi mente y mis estructuras mentales me frenan. Y lo peor de todo, a veces me echan para atrás. Dejar que la palabra, también por la dinamita, mate la comodidad, la pasividad. A veces no puedo tener metas porque soy tan pasivo, tan cómodo, tan indeciso que me hace que no pueda. Entonces voy a poder resplandecer y brillar para mí y para el resto. Yo quizás podríamos dar muchísimos puntos y cosas, pero yo quiero hablar de gente de carne y hueso, no de estrellas de Hollywood, no de alguien que quizás es una historia de un cuento de hadas, sino de personas como nosotros. A mí me gusta ir a la palabra y encontrar en la palabra gente que peleó las mismas batallas que yo peleé, que hizo todos estos puntos, que cumplió, que corrió la carrera, que pudo llegar a las metas establecidas. Y quisiera que hoy voy a hablar de dos personas bíblicas que seguro que las conocen de memoria, Timoteo y Daniel. Pero lo que yo quiero que cada uno de nosotros le pida primero a Timoteo y luego a Daniel, le estoy avanzando lo que vamos a ver, le pida ponerse en sus zapatos. Porque escuchamos la historia, los niños conocen las historias de Daniel en la fosa de los leones, conocen tantas cosas. Pero a veces las vemos como una historia bíblica que es real, pero lejos de mi realidad. Estoy tan lejos de esa realidad
Y yo quiero que nosotros podamos entender que la palabra es un todo de verdad, en la cual yo puedo meterme dentro de esas hojas y decir, Señor, yo quiero ser de aquellos que pelean en fe, de aquellos que van hacia adelante, no de aquellos que se quedaron y vieron cómo todo sucedía o cómo la vida les pasó y llegaron a la mitad de su vida y dicen, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Este es el tiempo en el cual tenemos que pararnos y decir, yo estoy dispuesto a correr la carrera que Dios ha puesto por delante. No voy a detenerme por más obstáculos que encuentre. Voy a encontrar obstáculos porque hay una carrera que correr. Voy a encontrar obstáculos, pero necesito correr esa carrera que Dios me ha dado. Y yo quiero que hoy hablemos de Timoteo. Timoteo era un joven que llegó a ser la mano derecha de Pablo. Era como su hijo amado. Mira lo que dice, luego tú la buscas, los que están apuntando en 1 Corintios 4:17. Y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjate lo que dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¡Qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo! Te voy a enviar, mi hijo amado, que como yo no puedo ir, va él. Nosotros admiramos al apóstol Pablo. Fíjate a qué altura para el apóstol Pablo estaba Timoteo. Estaba a su misma altura. Todo lo que yo enseño, como yo vivo, lo que yo hago, él lo puede hacer. Y no sé por qué causa el apóstol Pablo le gusta remarcar que Timoteo, ¿no es cierto?, había sido instruido por su madre y su abuela. Allí dice, en Hechos 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y es como que el apóstol Pablo le gusta y más adelante dice, la fe no fingida que han tenido tu madre y tu abuela. Él está marcando. Qué importante, no está diciendo el trabajo que yo hice en Timoteo. Está diciendo y remarcando la importancia del trabajo de los padres. La importancia del trabajo de que ellas marcaron en la vida de Timoteo la fe. En la vida de Timoteo marcaron lo que era el Señor. Y algunos dicen que Timoteo conoció a Pablo en el primer viaje misionero. Y allí, aparte de ser marcado en su niñez con su madre, y fíjate que él tenía un padre griego, es decir, que en su casa él podría haber visto todo tipo de idolatría y de cosas que no correspondía. Sin embargo, la fe de su madre y de su abuela lo marcaron a él de tal manera. Y así marcado por la niñez y luego seguramente por el apóstol Pablo, ¿cuántos desafíos enfrentó Timoteo? No tenemos un libro que nos hable de Timoteo, pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, descubres cómo era Timoteo a raíz de las cosas que el apóstol Pablo va diciendo. Por eso no puedo leerte un libro de Timoteo, pero si tú lees la palabra vas a encontrar. Él era joven para la cultura. No sé, quizá tenía entre 30 y 40 años, pero para la cultura de ese momento, él era joven. Es decir, que él ya tenía un punto que estaba en contra de él. Porque cuando la gente lo miraba, decía, ¿y este niño va a venir a hablarnos a nosotros? Cuando ya de por sí tu presencia o tu edad tira abajo, ese fue uno de los desafíos de él. Él era tímido, aparentemente
de poco carácter, porque nosotros no lo escuchamos, así como escuchamos al apóstol Pablo que habla y nos dice cosas, no escuchamos a Timoteo mostrar su carácter. Dice que su salud era débil o estaba delicado. Por eso también lo sabemos. ¿Cómo sabemos estas cosas? Por los consejos que el apóstol Pablo le está dando. Pero era firme en sus convicciones. Era tan firme, era tan leal, era tan fiel que el apóstol Pablo podía decir, yo no puedo ir, pero te envío a Timoteo. Es lo mismo que vaya yo o que vaya él. Y él era fiel a Dios y también a su mentor, a su pastor, a su padre espiritual. Fue constantemente desafiado a romper límites. Y nos damos cuenta por las oraciones, ¿no? El apóstol Pablo ora por él, basta de cobardía, tienes dones. Le está hablando de que él fue desafiado a romper los límites. ¿Eres desafiado a romper límites? Si eres desafiado a romper límites, di gloria a Dios. Si no, algo está pasando en tu vida que te frena. Necesitamos ser desafiados a romper los límites. Y él fue desafiado. Estuvo con gente difícil. ¿Conoce gente difícil? Tuvo con gente difícil. Fue enviado a iglesias conflictivas. Siempre que había allí algún lío en una iglesia, el apóstol Pablo decía, Timoteo, ve tú o quédate ahí. Yo digo, pobre Timoteo. Cada vez que había una iglesia con problemas, allí iba Timoteo y allí tenía que solucionar él. Fue desafiado. Viajes agotadores. Nosotros cuando vamos a viajar en avión vemos cuántas horas tiene cada viaje y cuando son muchas decimos no. ¿Cuántas horas eran sus viajes? ¿Cuántas horas? Eran meses los viajes. Agreguemos su salud que estaba quebrada. Fíjate cuántas persecuciones, cuántos problemas, cuántos obstáculos, cuántas tribulaciones de todo tipo. De todo tipo pudo ver. ¿Cuántos quizás ataques? ¿Tienes ataques a tu mente? ¿Tú no eres capaz de hacer eso? Ante un desafío, ante una meta, te va a salir mal, ¿eh? Nadie te va a respetar. Mira, y aparte con tu problema de salud, ¿a dónde vas? No va contigo eso. Eres muy débil, no sirves. No sabemos si los tuvo porque no los dice, pero las oraciones de su padre espiritual mostraban que él peleaba con ese tipo de cosas, desafiado para romper los límites. Yo con mi incapacidad, con mi edad, con todo, nadie tenga en poco tu juventud, le decía el apóstol Pablo. ¿Qué significaba? Que decía, yo me paro ahí y les digo, lo que están haciendo es incorrecto. ¿Qué me van a decir? Nadie tenga en poco tu juventud. Él fue desafiado a romper límites. Vio cuánto atacaban a su maestro hasta dejarlo muerto. Voy a seguir lo mismo que tú, Pablo, de la misma manera, pero él pudo ver, dice en Primera de Tesalonicenses 3:2, y enviamos a Timoteo, dice el apóstol Pablo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Fíjate lo que dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo, tienes que ir a confirmar a esta gente que está así. Timoteo, tienes que exhortarles. Yo, sí, tienes que exhortarles a que vayan por camino de la fe. ¿Habrá sido un límite para Timoteo que tenía que romper? ¿Habrá sido un desafío? ¿Su meta cuál era? Ir a esa iglesia y poner las cosas en orden. Era una meta tangible y una meta que sin el Señor no podía. Obstáculos, montones de obstáculos. Pero cuando nosotros vemos que al final de la vida del apóstol Pablo, él dice y habla de Timoteo, en su hijo amado, su última carta, su testamento, su carta final es para él. Significa que cumplió con las metas.
que aceptó los desafíos. ¿Sabe cuál es el problema mayor nuestro? Que no aceptamos los desafíos. Queremos las metas, pero no aceptamos los desafíos. Y si vienen obstáculos, menos. Ya, que se guarde en el ropero. No quiero obstáculos, no quiero desafíos. Timoteo fue sal y luz para su generación. Fue sal y luz. Obstáculos, Timoteo conoció de ellos. Desafíos, Timoteo conoció de ellos. Victorias, Timoteo conoció de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber victorias sin desafíos. A veces queremos la victoria que tiene el otro, pero no queremos ponernos en los zapatos del otro. Mira dónde llegó, mira lo que tiene, mira lo que hizo. ¿Tú sabes cuáles fueron, no es cierto, los obstáculos y los desafíos que tuvo? Tú sabes, y es imposible que nosotros podamos crecer si no hay obstáculos y desafíos. Lamento decir esto, pero es una realidad. Porque si simplemente camino, no pasa nada. Pero cuando hay un obstáculo en mi caminar, me hace pensar, ¿quiero llegar a la meta? Voy a saltar el obstáculo. Si no, me quedo y vuelvo para atrás. Pero si yo quiero llegar a la meta y hay algo que me está impidiendo, yo voy a saltar el obstáculo. Entonces, imposible que nosotros podamos ver victorias si no somos desafiados. Imposible. Y no podemos crecer porque los obstáculos son parte del crecimiento. ¿Amén? ¿Qué tal? ¿Qué tal son los zapatos de Timoteo? Fáciles, ¿no? A mí también me gustaría estar en la historia de la iglesia, pero hay que estar. Y nos parece que él estaba ahí, que era un chiquito que iba y venía. Él era un hombre de Dios que tomó y aceptó los desafíos. Daniel, conocemos tanto las historias de Daniel, ¿verdad? Su vida fue una vida de desafíos constantes. Constantes. Sabe que él era un joven adolescente cuando fue llevado cautivo a un país desconocido. Él pudo ver la guerra. Hoy hablamos de Ucrania y escuchamos historias terribles de destrucción, de muerte y de las cosas que hacen. Sabe que él pudo ver con sus propios ojos y vivir la destrucción de Jerusalén, la destrucción de su ciudad, ver caer toda aquella gloria que tenía Jerusalén. Él pudo ver la muerte de sus familiares, la muerte de sus vecinos. Él vio la masacre que tuvieron que padecer todos. ¿Habrá tenido traumas? ¿Habrá tenido miedos reales? Porque él vivió esa situación y a él junto con otros jóvenes adolescentes los tomaron y los llevaron prisioneros porque eran buen botín, valían la pena para que vayan a trabajar al otro reino. No dice la palabra, pero yo imagino que a veces tenemos interrogantes en nuestra vida. Pensamos con todo lo que hemos vivido. Pero a mí me gusta ver que este joven, con tantos obstáculos, decidió no quedarse en el dolor, sino que el dolor lo ayudara a crecer. Y te lo voy a repetir de vuelta. Decidió no quedarse en el dolor, sino que ese dolor lo ayudara a crecer. Hay tanta gente que lo único que hace es caminar alrededor del problema, caminar alrededor del dolor, caminar alrededor de las circunstancias que le toca vivir. En vez de saltar la situación, quedarse empantanado en el dolor, quedarse. Y él decidió no quedarse en el dolor. No estoy diciendo que no tuvo dolor. No estoy diciendo que no vio sufrir la ciudad entera. No estoy diciendo que no pasamos situación de dolor. Pero ¿qué de mí y qué de ti si nos quedamos en medio del dolor? ¿Cuántos obstáculos? Él no dejó que los obstáculos lo aplastaran. No se dejó
moldear por la sociedad donde vivía. Mira que él vivió en una sociedad, él vivió en imperios. Él vivió en imperios diferentes porque fueron 4 reyes a lo largo de su vida que él sirvió. Es decir, que diferentes aún imperios. Y sin embargo, eran lugares corruptos. Voy a nombrar algunas cosas que a lo mejor te suenan. Corruptos, inmorales, lascivos. Había envidia dentro del reino. Había muerte, había traición. Quizás como lo de ahora o peor. Ese es el mundo que a él le tocó vivir. Y esos obstáculos no lo hicieron cambiar al Dios al quien él amaba, sino que él pudo crecer en Dios a través de todas esas situaciones. Fíjate que desde el comienzo, él no aceptó comer la comida que le daban al resto. No porque era muy fino, sino porque él sabía que ese tipo de comida estaba para aquellos que rendían sacrificios a dioses. Él no aceptó, no dio rienda suelta, no es cierto, a su pena, sino que él decidió vivir de la misma manera con ese Dios que había conocido en su niñez. Y se mantuvo firme en lo que Dios, el plan, esa carrera que Dios tenía por delante. Él también fue sal, y podríamos hablar de Daniel muchísimo. Sal y luz en su generación. Una generación larga, porque él murió grande y le tocó vivir situaciones difíciles tremendamente. ¿Sabe que Daniel fue un testigo de la gloria de Dios? Pero así como lo vemos allí orando, él no cambió sus acciones, sus decisiones por decretos humanos. Él su forma de vivir la mantuvo hasta el fin de su vida. Lo que él determinó, él vivió cada día de su vida. Y su integridad era tan notoria que los reyes que vivían con él y estuvieron trabajando con él, estaban asombrados de ver su devoción por Dios. Y esa devoción que él tenía por Dios hacía que esta gente reconociera al Señor. Daniel ejerció gran integridad. Los poderosos gobernantes a los cuales sirvió los respetaron. ¿Sabes que los respetaron? Y sin embargo, a pesar de su honestidad y fidelidad a los reyes, jamás comprometió su fe al único Dios y verdadero. En lugar de esto, estos obstáculos fueron lugares de éxito. Cada uno de los obstáculos que Daniel tuvo que saltar fueron lugares de éxito. ¿Por qué? Porque su devoción por Dios hizo la admiración de los incrédulos. Fíjate que aún cuando estaba en la fosa de leones, el rey sufría. Cuando estuvieron juntos los amigos allí en el horno de fuego, el rey sufría. Es decir, que su amor, la gente lo respetaba, lo amaba, pero él jamás cedió nada de la fe a su único Dios. Y a veces pareciera que si no cedo, van a decir cosas de mí, van a criticarme. Si tu vida es íntegra, si tu vida es íntegra, si mi vida es íntegra, si nuestra vida es íntegra, aquellos que nos miran van a poder decir y darle gloria a Dios. Amén. ¿Cómo reacciono ante los obstáculos? ¿Cómo reaccionas ante los obstáculos? ¿Cómo reaccionas? Quiero tirar todo, quiero olvidarme de lo que planeé, quiero terminar, me enfado, me enojo. Y no me hablen por una semana, porque estoy enfadado. Claro que puedo tener una crisis. No estoy diciendo que no pueda tener una crisis, pero si continuamente mi actitud es esa, ¿cómo reacciono? Los obstáculos son un
peldaño para el éxito, o los peldaños o esos obstáculos me desaniman y me hacen perder el enfoque. ¿Qué pasa con los obstáculos? ¿Me hacen retroceder o me hacen crecer? Para pensar, ¿verdad? Porque lo que hoy vives no lo vas a poder vivir más. Te doy una noticia. Tu año 2022, tu día de hoy es 15 de mayo, ¿verdad? El 15 de mayo del 2022 nunca volverá a tu agenda. Y lo que tú hoy siembras y haces repercute en tu mañana. ¿Cuántas veces hubiéramos dicho, hubiera querido borrar esas palabras, esas cosas que dije, esas cosas que hice? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Se pueden borrar? No, no se pueden borrar aquellas cosas. Y muchas veces estamos viviendo la cosecha de años anteriores. Por eso es muy bueno que en este día hagamos una recapitulación. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué voy a sembrar para mi vida? ¿Y qué voy a sembrar para los que me rodean? También somos desafiados para desafiar a otros. Nos ponemos de pie. Yo quiero que leas estas preguntas y te desafío a romper límites, a ponerle dinamita a las estructuras de tu mente, de la herencia, de recuerdos del pasado. Este recuerdo del pasado me limita y no me deja avanzar. Ponle dinamita del Espíritu Santo. Habla con alguien que te ayude a salir. Identifica lo que te está limitando, pero no permitas que no te ayude a crecer y avanzar. Qué lindo que es ser joven. Y uno dice, tengo la vida por delante. ¿Qué vida quieres vivir? Y si estás en la mitad de tu vida, ¿cuál será lo que te queda? ¿Cómo quieres vivirla? Bueno, tranquilito, por las mañanas me levanto, me tomo mi cafelito. Quiero desafíos, Señor. Seguro que va a haber obstáculos. Pero yo quiero caminar el plan que Dios determinó para mi vida. Yo quiero seguir caminando el plan que Dios determinó para mi vida. Tienes que hacer cambios. Ponle dinamita. Haz cambios. No puedes seguir el día a día en la inconstancia, en la comodidad, en renegar de todo. Te quita el enfoque de tu vida.